Bienvenidos. Somos iglesia. Somos Buenas Nuevas. Somos familia. Quédate para disfrutar de la reunión. Estamos por comenzar. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia, rodéame en todo tiempo, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. Mi escudo eres, mi protección, tú me sostienes, sé que Amor inexplicable, tu vida diste en la cruz. Tuyo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor. Tu gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Jesús, por ti lo entrego todo. Solo a ti mi alabanza doy. Toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo. Te alabaré con todo lo que soy. Toda mi alabanza doy. Amor inexplicable, tu vida diste en la cruz. Tuyo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor. Tu gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Jesús, por ti
todo, solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti es porque mío, te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy, con todo lo que soy, toda mi alabanza doy, con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso tu nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Sabías que Dios es un Dios de entrega? Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios no escatimó a su Hijo Jesús. Acá su palabra nos dice que lo entregó por todos nosotros. Sí, por vos y por mí. Dios hizo un gran acto de amor, no se guardó nada, sino que lo más preciado nos dio, que es a su Hijo Jesús. Y te quiero dejar otro versículo en Juan 10, 18. Dice Jesús que nadie le quita la vida, sino que Él mismo la da de su propia voluntad. Jesús se podría haber negado de ir a la cruz, pero la Biblia dice que Él se entregó en esa cruz por vos y por mí, como una ofrenda de olor fragante al Padre, a Dios. Y Él espera de cada uno de nosotros que podamos entregar lo mejor en este momento. En este caso, las ofrendas. Él espera que entregues tu corazón y tu mejor ofrenda a Él. Por eso quizás ahora no podamos estar en el templo reunidos todos juntos, pero este acto de adoración, de entrega, de ofrendar, debe continuar en nuestros hogares. Por eso te invito ahí que donde estés puedas preparar tu ofrenda para que cuando nos volvamos a reunir puedas llevarla y presentarla allí. Te invito a que tomes tu ofrenda para que podamos orar y bendecirla. Señor, te damos gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, gracias por haber muerto en esa cruz por mí, Señor. Te alabo, Señor, y te bendigo. Y te doy gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, porque siempre, Señor, nos provees, porque siempre, Señor, estás en cada detalle en nuestras vidas. Señor Padre, te alabamos, te bendecimos y queremos presentarte nuestra mejor ofrenda. Señor, te pedimos que tú la bendigas, Señor, y que tú te agrades de nuestras vidas y de nuestras ofrendas, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Que Dios te bendiga. Buenas tardes a todos. Estamos en un tiempo muy especial para nosotros, que son las Pascuas, donde celebramos la resurrección y ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros. Así que queremos hacerlo de una manera especial, juntos,
unánimes como lo hicieron en su momento junto a los discípulos con Jesús. Se me viene a la mente cuando el Señor Jesús les mandó a preparar las Pascuas para poder celebrar, que Él realmente les deseaba, ¿no? En Lucas 22:15 dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca. El Señor Jesús anhelaba celebrar con ellos este nuevo pacto que Dios hacía. Si bien por ahí los discípulos no se imaginaban, nosotros hoy en día sabemos que esas Pascuas cambiaron el destino de la humanidad, ¿no? Y el Señor Jesús hizo el sacrificio y el cumplimiento para que el nuevo pacto se diera en nosotros y podamos tener vida eterna en Él. Así que queremos celebrar juntos este tiempo, y seguramente en los WhatsApp van a tener las recomendaciones, pero prepárate para este domingo poder juntos celebrar la Cena del Señor. Vamos a estar preparando ahí con cosas que vamos a tener en casa, un jugo de uva. Seguramente podemos preparar algún pan sin levadura o alguna torta sin levadura o algunas galletitas sin sal, pero prepárate y sobre todo prepara tu corazón para poder celebrar junto con el Señor estas Pascuas y que podamos juntos, unánimes como iglesia, celebrar la victoria que tuvo Jesús en la muerte y resurrección. Gracias y que Dios te bendiga. Bendiciones para todos los que están del otro lado mirando y viendo esta transmisión del culto de la Iglesia Buenas Nuevas. Un fuerte abrazo a cada uno de los hermanos de la iglesia, pero también en general a todos los que puedan estar conectados, mirando y siguiendo y compartiendo este tiempo tan especial de Semana Santa. Estamos en la Semana Santa y verdaderamente es un tiempo especial, muy particular para todos los cristianos, para la iglesia del Señor. Así que yo quisiera compartir algunas cosas relacionadas precisamente a este tiempo de Semana Santa. Hay hechos que son cronológicos de esta última semana de la vida del Señor Jesús antes de su resurrección. Entonces, de acuerdo a eso, yo quiero compartir algunas cosas que sucedieron, unos hechos que sucedieron en el transcurso de esa semana, que a veces nos pasan un poco desapercibidos, pero en verdad hay mucho para extraer, mucha enseñanza y muchas palabras que en este tiempo muy particular en el que nos toca vivir, quizás nos sea de gran bendición para toda la iglesia. Bueno, quiero empezar desde aquel domingo anterior a la resurrección, donde el Señor Jesús entraba por última vez a la ciudad de Jerusalén. Ese relato se encuentra en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 11, y vamos a estar leyendo en principio desde el versículo 1 hasta el 11. Así que si me acompañan, hacemos lectura a la palabra del Señor y rogamos que sea de gran bendición y de edificación para nuestras vidas y todos los que están mirando. Dice así la palabra del Señor en el versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betsagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entren en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dijere: ¿por qué hacen eso?, díganle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta. Cuando uno de los que estaban allí les preguntaron: ¿por qué desatáis al pollino?, ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos en el camino y cortaban algunas ramas de árboles y la tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén
y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bien, yo les decía que es bueno tomar este día cronológicamente, esta entrada triunfal, así es como la conocemos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Va a ser su última entrada a Jerusalén. ¿Qué tiene de especial esta entrada? ¿Por qué le llaman triunfal cuando en realidad podemos ver que él tuvo que pasar por todo un juicio injusto, por todo el sufrimiento atroz, y luego ir a la cruz y ser muerto y obviamente resucitar con gloria del Padre al tercer día? Pero todo tiene un contexto y una interpretación. Esta entrada triunfal de alguna manera es la que promueve todo el pueblo que hace esto, ¿verdad? Que tira mantos para que Jesús pueda estar sobre ese pollino, ese burrito. Eso ya estaba profetizado en Zacarías 9:9. Y la gente empieza a dar voces, a gritar: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y verdaderamente ellos, el pueblo, tiene una gran expectativa, una gran esperanza en que en ese grito ellos decían: sálvanos ahora, sálvanos ahora. ¿De qué debía ser salvado el pueblo? Bueno, de muchas cosas, ¿sí? Algunos interpretan como primer punto el tema de ser salvados del imperio y de la opresión romana. Pero también está claro, y ahora lo vamos a ver un poquito, cómo el pueblo también estaba cansado de la religiosidad, de las cosas pesadas que se ponían sobre sus hombros a nivel religioso, de los sacerdotes, ¿no es cierto? Y un montón de cosas, por lo cual las expectativas eran grandes sobre el Señor Jesús. El Señor Jesús dice allí que entra victoriado, ¿sí? por el pueblo, y el hecho que yo quiero compartir con ustedes es el siguiente, para que prestemos atención. Sabiendo Jesús lo que le esperaba en esos días, lo primero que Jesús hace cuando entra a Jerusalén, dice aquí el versículo 11, que Él va al templo. ¿Y qué hace el Señor yendo al templo? Dice que mira y observa todas las cosas alrededor. La pregunta es, ¿qué vio Jesús cuando miró alrededor y todo lo que pasaba en el templo y alrededor del templo? ¿Por qué Jesús tuvo esa intención de ir al templo a mirar? ¿Y qué pasó después con eso? Dice la Escritura allí que Él fue, lo que hizo, es lo único que relata que hizo y lo primero que hizo. Llegó, entró, habrán pasado un tiempo entre que la gente lo victoriaba, entre que pasaba, entraba y se daba todo eso, la gran expectativa y lo que pasaba en una ciudad por todo esto, que Él llega y lo primero que hace luego, cuando se nota ya todo esto va pasando, va al templo y observa el templo. Luego dice que como ya estaba por oscurecer y demás, seguramente se venían las horas nocturnas, Él se va a Betania, una ciudad cercana, con los 12. Y dice después, vamos a leer desde el versículo 15, dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Bien, ese hecho lo vamos a dejar porque luego se concretó eso, ¿verdad? Pero es llamativo que Jesús
si seguimos correlativamente como dijimos el relato, esa tarde observa todas las cosas que estaban pasando en el templo y luego se va a descansar. Y lo que es bueno pensar es en esto. ¿Qué pensó Jesús después que salió del templo? ¿Qué fue lo que él vio? ¿Qué fue lo que él observó? Que luego seguramente en esas horas de la noche lo hizo pensar y meditar mucho para que al otro día temprano diga a los discípulos: vamos otra vez rápido a Jerusalén, y lo primero que hace nuevamente es ir al templo. Bien, ¿qué pasaba en el templo? ¿Qué es lo que vio Jesús que no se relata, que no se cuenta en el relato? ¿Qué pasaba? Bueno, pasaba lo siguiente, que esos días previos eran los días donde se vendía el corderito para luego llevar en gratitud por las Pascuas judías. Ese corderito era vendido, era comercializado. Bueno, ¿dónde? ¿Dónde podemos pensar? En el templo. Allí era comercializado. Pero fuera del templo también había otros mercaderes que también vendían corderitos y palomas y animales para aquellos que no tenían la posibilidad o el poder adquisitivo. De alguna manera algo iban a vender para que ofrezcan al Señor. El tema es el siguiente, que tanto los que estaban adentro como los que estaban afuera estaban comercializando, con una particularidad muy especial o muy defraudante para Jesús. Es que cuando las personas iban a comprar el cordero, algunos que no podían, compraban afuera, en los mercaderes que estaban afuera del templo. Pero ¿qué sucedía? Que cuando ellos venían con el cordero al templo, tenían que ser inspeccionados por los sacerdotes. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Cuando veían que el cordero que ellos traían había sido comprado afuera, se los rechazaban, diciéndoles que no tenía validez ese animal, y que tenían que ir a comprar ahí, adentro, lo cual obviamente, como todos sabemos, y como hoy en día también pasa, ellos tenían el monopolio del cordero, entonces era más caro. Todas esas cosas inmorales, corruptas, de gran negocio, de ganancia y demás, eran los que estaban pasando dentro del templo de la casa de Dios. Y eso fue lo que Jesús vio, y eso fue lo que en esa noche Jesús seguramente meditó tanto para volver rápidamente al otro día, sabiendo que le quedaba poco tiempo, y dijo: voy a restaurar, antes de irme quiero restaurar mi casa, quiero restaurar el templo, lo cual significa muchas cosas más. Quiero restaurar el culto, la adoración, la oración. Quiero restaurar todo esto que se ha corrompido de tal manera, donde en la misma casa de Dios, con todo descaro, era un comercio, una ganancia, y allí no había nada de lo que realmente está en el corazón de Dios que haya en su casa, en su culto, en su iglesia y demás. Así que por esa razón el Señor vuelve y empieza a tirar la mesa de los cambistas y bueno, todo lo que ya conocemos en ese relato, ¿verdad? ¿Qué nos habla hoy esto? Justo en este tiempo muy particular de Semana Santa, pero Semana Santa lo tenemos como recordación y como celebración cristiana y demás todos los años. Lo que sí no tenemos todos los años es pandemia. Entonces, por eso este tiempo tan particular que nos permite a la iglesia, pero también a todas las familias del mundo, tener que estar en sus casas, y en particular, muy particularmente a la iglesia, tener que estar en su casa y no en el templo, debe ser un tiempo de gran reflexión. Esta pandemia quizás viene a ser un poco, de alguna manera, o llevarnos a esa reflexión que Jesús tuvo en esa noche. ¿Qué está pasando con mi casa? ¿Qué está pasando con mi culto? ¿Qué está pasando
con todo lo que ahí debemos generar como iglesia, ¿sí? Casa de oración, casa de bendición, casa de adoración genuina, casa de ayuda social, casa de predicación del Evangelio, ¿sí? De un Evangelio puro, sin contaminarse, casa donde no haya ningún tipo de fraude y tampoco defraudemos el nombre del Señor. Entonces estos tiempos y esta pandemia quizás nos saque a la luz y nos haga ver muchas cosas que o no vimos o no quisimos ver, ¿sí? Quizás esta pandemia nos haga reflexionar en que en nuestros templos, sin comercializar un cordero, porque al fin y al cabo lo que pasó en esos días fue que Jesús mismo decía: de acá más yo voy a ser el cordero que va a ser sacrificado y que quita el pecado del mundo, y va a ser gratis, ¿sí? Para todo aquel que cree. Pero hoy en día no deberíamos reflexionar y pensar ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo están siendo llevados adelante nuestros cultos, nuestros enfoques? ¿Por qué estamos rodeados a veces de una actitud cúltica o de un desarrollo ministeriales que al fin y al cabo no están muy lejos de defraudar como defraudaban estos judíos y este grupo de sacerdotes a Dios y al mismo Hijo de Dios, al Mesías en aquel tiempo? Quizás sea tiempo de pensar, o quizás Jesús siga pensando: ¿qué voy a hacer con la iglesia de Jesucristo en el siglo XXI? ¿Qué voy a hacer con los mercaderes? ¿Qué voy a hacer con los que defraudan a la gente? ¿Qué voy a hacer con aquellos que piden deliberadamente dinero? ¿Qué voy a hacer con aquellos que enseñan falsas doctrinas? ¿Qué voy a hacer con aquellos que enseñan un evangelio liviano? ¿Qué voy a hacer con todos esos? Y probablemente la actitud de Jesús llegue hasta nuestros días. Y el Señor haría exactamente lo mismo. Quizás llegaría hasta nuestros templos y tiraría abajo tantas cosas que hemos levantado humanamente sin darnos cuenta, sin meditar o sin el temor necesario de Dios, de verdaderamente hacer que la casa de Dios sea una casa amplia, abierta para todo el mundo, y sea casa de oración, casa de bendición, casa de predicación, casa de salvación, casa de adoración genuina a Dios. Casa donde desde allí sale bendición para el barrio, para la ciudad, para la provincia, para las naciones. Casa donde nadie tenga duda que lo que allí hacemos es genuino, real, pero también poderoso, porque ejecutamos la verdad del Evangelio sin estar contaminada con ninguna de nuestras ambiciones humanas. Así que yo creo que esta pandemia nos viene a despertar este hecho que a veces lo hemos estudiado y lo hemos mirado tantas veces, ¿verdad? ¿Por qué Jesús entró, castigó y tiró la mesa de los cambistas? ¿Sí? Hoy nos damos cuenta que había una razón. Él mismo estaba defraudado por los mismos sacerdotes. La gente misma estaba defraudada por eso. La gente estaba defraudada de tanta religiosidad. ¿Y hoy en día? ¿No será que muchas veces vivimos y hemos adoptado una religiosidad en lugar de haber adoptado realmente un estilo de vida sacrificial como que el que Jesús nos dejó? ¿No será que nos hemos olvidado
de disfrutar los tiempos que estemos juntos en el templo, la piedad en el Señor, la oración, el estudio de la palabra, el adquirir poder en el Espíritu Santo, pero no un poder para ponernos un traje que nos eleve, para hacernos sentir más importante aún entre nosotros mismos, sino realmente un poder que sea para salvación y que lleve el mensaje genuino de Jesucristo a las naciones. Así que, pensando en esto, Iglesia, qué gran desafío que nos deja este tiempo de pandemia, este tiempo de aislamiento. Que este aislamiento sirva para que cuando volvamos a nuestros templos, volvamos con un sentido genuino de valorar, llevar adelante y exaltar todo lo que ahí hacemos, que verdaderamente sea casa y casa de oración. Dios los bendiga mucho, ¿sí? Disfrutemos de lo que todavía por ahí nos resta del culto y felices Pascuas para todos en el nombre del Señor. Amén. Mi vergüenza yo le doy, lo estoy cambiando por el gozo de Dios. Entrego mi enfermedad, entrego mi dolor, lo estoy cambiando por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Tribulado todo, mas nunca angustiado, perseguido, mas no desamparado, soy vencido más allá de mi aflicción, porque en su gozo me fortalece, aunque en la noche pueda durar, sé que en la mañana el gozo viene. Entrego mi aflicción, mi vergüenza yo le doy, lo estoy cambiando por el gozo de Dios. Entrego mi enfermedad, entrego mi dolor, lo estoy cambiando por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén, amén, amén. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Un hermoso culto hemos compartido juntos a través de este medio y para finalizar vamos a estar orando. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias, Señor Todopoderoso, por este tiempo. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, y Padre, ahora te queremos pedir tu cobertura, Señor. Padre, te pedimos por cada hermano que tú estés bendiciendo, cubriendo con tu sangre preciosa, aún los que están a larga distancia, Señor,
en nuestros países, que tú lo estés cubriendo, Señor. Padre, y te pedimos que tú pongas tu mano de bendición, que tú estés proveyendo, Señor, todo lo que estén necesitando, tanto espiritual como económicamente, Señor, que tú estés obrando en gran manera. Señor, te pedimos tu cobertura en cada cuerpo, Señor, por aquellos que están saliendo a trabajar. Te pedimos que tú obres en gran manera y que tú mandes tus ángeles alrededor de cada hogar. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y aún te pedimos, Padre, por nuestros familiares y amigos que aún no te conocen, que a través de este medio, Señor, te puedan conocer. Te alabamos y te glorificamos y dejamos todo en tus manos y declaramos victoria en el nombre de Jesús. Amén.